La literatura apocalíptica, ¿qué? Y luego ¿y ellos se la pierden? ¿Y ellos se la pierden? Y fíjense qué interesante, porque es muy diferente a precisamente la apreciación que se tiene del tipo de literatura, ¿sí? Bueno, en fin. La literatura apocalíptica surgió en la tradición de los profetas de Israel. Ya leyeron a Nahum. Sí, bueno, ahorita vamos, aprovechando que ya lo leyeron, vamos a hablar acerca de esas características. Bueno, en el primer capítulo podemos ver con toda claridad las características, ¿sí? Bueno, algunas, ¿sí? Porque la literatura apocalíptica, aunque surge en los profetas de Israel, se desarrolló, su auge es posterior a los profetas de Israel. ¿Sí? Es posterior, entonces se desarrolla. En los profetas surge, hay características, ¿sí? Pero se desarrolla, su desarrollo corresponde a una época donde no hay palabra de Dios. En ese periodo de los 400, del 200 antes de Cristo al 200 después de Cristo. Bueno, obviamente en los primeros están los evangelios y Apocalipsis, ahí sí, ¿no? Pero hay mucha literatura apocalíptica. O sea, cuando hablamos de literatura apocalíptica no estamos hablando nada más de Daniel en el Antiguo Testamento y de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Daniel se escribió en el 500 antes de Cristo, o sea, mucho antes del auge de la literatura apocalíptica. Y Apocalipsis se escribió en el 100, en el 95 después de Cristo. ¿Sí? Ahí sí corresponde con el desarrollo de este tipo de literatura. ¿Sí? Entonces, es un tipo de literatura que surgió en la tradición de los profetas, y uno de los ejemplos es Nahum, otro ejemplo va a ser Joel, Isaías ya coquetea con la literatura apocalíptica. Dice, pero evolucionó varios siglos después. O sea, surge con los profetas, pero se desarrolla en otra época. En una época donde incluso no hay revelación de Dios. Se deriva de la palabra apocalipsis, que significa revelación, y es un tipo particular de literatura que surge entre los judíos y los cristianos para revelar ciertos misterios en cuanto al cielo y la tierra, la humanidad y Dios, la vida del mundo presente y el mundo venidero. Vamos, lo que ellos querían plasmar en este tipo de literatura era su visión de la historia, lo que están viviendo en este momento. Es una explicación, ¿sí? Es una forma de explicar lo que están viviendo. El surgimiento de esta literatura o el desarrollo de esta literatura se da en medio de la persecución, ¿sí? En medio del sometimiento del pueblo de Dios por parte de otras naciones, donde ellos obviamente pues se sentían oprimidos, se sentían perseguidos. No estoy diciendo que no lo eran, y es esa, y no tenían, o era una forma de velar un poquito el mensaje, porque todo es con figuras, de no decirlo tan abiertamente, pero sí decirlo, porque quienes los están leyendo, los están entendiendo, entienden todas estas figuras, donde hablan precisamente de esa opresión, esa persecución que están viviendo. Entonces, tuvo su auge en Egipto y Palestina entre el 200 antes de Cristo y el 200 después de Cristo. Recuerden, antes de la venida de Jesús, hay 400 años de silencio profético. ¿Sí? El último libro que se escribió es Malaquías, ¿sí? En el Antiguo Testamento, 400 antes de Cristo. De 400 a Juan el Bautista, no hay profetas en Israel. Sin embargo, hay escritores, ¿sí? Hay gente expresando sus ideas, su pensamiento, su forma de ver el mundo y su forma de explicar lo que están viviendo. Aquí es donde tiene su auge
Su origen, los profetas del Antiguo Testamento, pero su desarrollo es posterior. Entre esos escritos están los que han competido por estar dentro de la Biblia. Fíjate que no, generalmente no son reconocidos como parte de los apócrifos, ¿te refieres? No son, en términos generales, Esos vienen siendo como históricos. Forman parte también de estos esfuerzos en tiempos en que no hay revelación, pero ninguno de ellos pretende formar parte de las escrituras, ¿sí? Ninguno de ellos tiene esa pretensión. Sí tratan de llamar un poquito la atención hacia autoridad, y ahorita vamos a ver cómo lo hacen, pero no pretenden incluirse dentro de la revelación divina. Es su forma de ver las cosas y es su forma de hablar. Obviamente estamos hablando de otros libros, no estamos hablando de Daniel, no estamos hablando de Apocalipsis, estamos hablando de otra literatura, hay mucha literatura. Vamos a ver. La literatura apocalíptica, aunque pertenece a la profecía, se distingue de ella en los énfasis que hace, ¿sí? ¿Qué énfasis? En el énfasis está en las visiones. La profecía, si nosotros que hemos estado leyendo las profecías, los profetas del Antiguo Testamento, el profeta dice, vino palabra de Jehová y dijo, ¿sí? Vino el Espíritu Santo y dijo, o sea, hay un énfasis en la palabra revelada, mientras que la apocalíptica no habla de la palabra que viene, sino habla de visiones. ¿Sí? Tuve tal visión, Apocalipsis, veamos simplemente Apocalipsis. Dice Juan, estaba yo en la isla de Patmos cuando escucho una voz, así, y veo, y toda la descripción que hace acerca del Hijo del Hombre. ¿Ya? Y no solo eso, habla de todo lo que ve. Daniel tiene sueños. ¿Sí? O sea, hay cosas que está viendo. El énfasis está en la visión como medio de revelación, ¿sí? Como medio de revelación. Ahora no significa que las visiones no tienen validez, no, únicamente estamos hablando de los énfasis. No es palabra de Dios que vino, sino es visiones. No solo visiones, sino también mensajeros, ¿sí? Tanto Daniel como Apocalipsis, como Juan, mencionan que viene un ángel y lo lleva y le dice y le comparte y les revela. Entonces también la presencia de seres espirituales como instrumentos de revelación, a diferencia del resto de los profetas, su énfasis está en la palabra de Dios que viene y dice. Además tienen visiones, pero no es lo fuerte la visión. Lo fuerte es el mensaje que viene al corazón, a la mente de los profetas, y ellos tienen la plena certeza, Dios está hablando. Sí, son cosas distintas. Dos libros en la Biblia, Daniel en el Antiguo Testamento y Apocalipsis en el Nuevo, son buenos ejemplos de este tipo de literatura. Estos libros son libros judíos y cristianos que se consideran apocalípticos. Apocalipsis de Abraham, Apocalipsis de Baruch, Ascensión de Isaías, Ascensión de Moisés, Segundo de Baruch, Libro de Jubileos, Primero y Segundo de Enoc, Vida de Adán y Eva, Oráculos Sibilinos, Testamento de Abraham, Testamento de los 12 patriarcas. Todos son apócrifos del Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces todos estos se consideran apocalípticos. Y observen los nombres. ¿A quién hace referencia? No. ¿A quién hace referencia? Primero, Abraham, ¿sí? Isaías, Moisés, Adán y Eva, los patriarcas. ¿Por qué? Para buscar un respaldo, ¿sí? Es una forma de decir, este es un mensaje que debemos escuchar, porque mire quién lo dijo, Abraham, nuestro padre, ¿sí? Miren quién los dijo, los 12 patriarcas. Miren quién lo dijo, Isaías.
Miren quién lo dijo, Moisés. Entonces, una de sus características es que usan seudónimos. Los escritores utilizan seudónimos. Otra vez, no estamos hablando de Daniel y no estamos hablando de Apocalipsis, ¿sí? Estamos hablando de otro tipo de literatura, ¿sí? Entonces, otros libros escritos no por revelación, sino como una forma de expresión, una forma de interpretación de lo que está viviendo el pueblo. Y una forma de decir lo que yo digo tiene una validez. Entonces usan seudónimos y hay varias razones. Uno, tratar de darle peso al mensaje, diciendo lo dijo fulanito, ¿sí? Y por el otro lado, tratar de esconderse, porque si se sabe quién está dando el mensaje, los van a perseguir. ¿Sí? Pero no fueron escritos en su tiempo. Fueron escritos entre el 200 antes de Cristo y el 200 después de Cristo. Pero no en el caso de Abraham. Fueron escritos entre el 200, o sea, si no en tiempo de Abraham. Si no, ninguno de estos puede ser fechado. Si dices primero y segundo de Enoch, pues se ve que Enoch. Si no existe. Baruch se refiere al profeta. Baruch, el sirviente de Jeremías. Sí. Sí, no, pero es igual, o sea, alguien cercano. Recuerden que los mensajes de Jeremías los escribía Baruch. O sea, era su secretario. O sea, no era el autor, era al final de cuentas su secretario, su siervo. Pero tiene peso. Pues, ¿qué tal si le dio algunos mensajes más y él los escribió? ¿Qué es civilino? Ay, joder, oráculos civilinos. Hola, hermana, ¿cómo estamos? Oráculos civilinos, es un nombre. No me hagas esa pregunta. Y fíjate que tengo No. Honestamente, ¿de dónde viene el origen de este nombre civilinos? No lo conozco, ¿sí? Tengo muchos de estos escritos. Sí, me di a la tarea de buscarlos. Todos están en internet. Me di a la tarea de buscarlos y leerlos. O sea, sí lo he hecho. Pero bueno, entonces, estos son apócrifos del Antiguo Testamento. Ninguno es considerado revelación o palabra de Dios, ¿sí? Pero están tratando ellos de transmitir un mensaje, una interpretación de lo que están viviendo. Generalmente todos son escritos en tiempos de persecución, en tiempos de opresión. Y era una forma de hablar contra aquellos que los oprimían, de ahí el seudónimo, ¿sí? No puedo decir que yo lo digo porque me van a perseguir y me van a matar, ¿sí? Sin embargo, quienes lo están leyendo saben de lo que se está hablando. Dice que los oráculos civilinos pretenden poner en la boca de la civila importante adivina profetiza de la antigüedad una serie de profecías. Pues es un personaje, es un profeta que existió por ahí, que conocían por ahí. ¿Sí? Esa no me la sabía. Esa no me la sabía. Entonces ahí está. Estos, en 1974, aparecieron varios libros y fragmentos apocalípticos entre los rollos del Mar Muerto. ¿Sí? Eso significa que fueron escritos mínimo en el año 60 antes de Cristo. Perdón, después de Cristo. Mínimo, porque es cuando esta comunidad, los esenios, que son los que escriben los rollos del Mar Rojo, desaparece. Entonces, mínimo, esto está escrito en ese tiempo. En el segundo y tercer siglo después de Cristo, se escribieron varios libros apocalípticos cristianos, entre ellos Apocalipsis de Pedro, Apocalipsis de Pablo, Apocalipsis de Tomás, ¿sí? Y recuerden que se acaba de descubrir hace unos años el Evangelio de Judas.
Pero esto es posterior, o sea, estamos hablando de que su fecha no puede ser antes del 200 antes de Cristo, o sea, no lo escribió Judas. Otra vez, hay seudónimos, hay gente escribiendo a nombre de otro. Se incluyeron en una colección que se conoce como apócrifa del Nuevo Testamento. Entonces, ahí están estos libros. La mayoría de los libros apocalípticos son de escritores judíos que reaccionaban a la opresión extranjera de su pueblo. Recuerden que primero son sometidos, ¿sí? Son sometidos por Babilonia, se los llevan, 70 años después los regresan, pero siguen bajo un dominio extranjero, bajo los medos, ¿sí? Los medos y los persas. Después de los medos y los persas, sigue el imperio griego, que conquista toda esa zona. Entonces el imperio griego también los tiene sometidos. Y después de eso viene el imperio romano, ¿sí? Que igual los tiene sometidos. Esos como judíos, hasta el año 70 en que Jerusalén es destruida. ¿Sí? Jerusalén es destruida, entonces ya no son los judíos escribiendo apocalíptica. Después de eso son los cristianos, que son perseguidos por el imperio romano, quienes escriben ahora la literatura apocalíptica, porque ahora son los perseguidos. Israel ya dejó de ser. Israel deja de ser, deja de existir. Entonces son ahora los cristianos los que son perseguidos, y entonces ellos son los que ahora escriben la apocalíptica. ¿Ya? Y es ahí en ese tiempo que surge también Apocalipsis. Entonces, ojo con eso. Muchas veces escribían para explicar por qué el malo parecía prosperar mientras que los justos sufrían. Leemos Apocalipsis y si lo leemos en un vistazo rápido, pareciera ser que nos está diciendo que el mal está venciendo. Porque la bestia y todos sus seguidores están oprimiendo al pueblo de Dios. Es más, las cartas que se escriben al principio en Apocalipsis, en todas ellas dice que van a seguir siendo perseguidos. En todas ellas dice que van a seguir siendo muertos. Entonces, la sensación, si lo lees así rápido, es el mal está venciendo. Y es lo que ellos tratan de decir. ¿Sí? Pero ya leyéndolo con cuidado te das cuenta que realmente no está diciendo que el mal está venciendo. Lo que está diciendo es que Dios tiene un plan y van a suceder muchas cosas, pero al final Dios vence. Ese es el propósito de la apocalíptica. Decir todo, el por qué está pasando todo, y al final decir, Dios tiene control de todas las cosas. Ese es el énfasis del Apocalipsis. Muchas veces sirven para explicar por qué el malo parecía prosperar mientras que los justos sufrían. Los escritos apocalípticos cristianos están bajo la influencia de esas primeras obras judías. El libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento emplea símbolos e imágenes que aparecen en el libro de Enoc, que son apocalíptica del Antiguo Testamento. En el libro conocido como Cuarto de Esdras, escrito allá por el año 100 después de Cristo, parece ser un paralelo de Apocalipsis en varias cosas. Esta gran similitud entre la apocalíptica judía y la cristiana explica por qué los eruditos los agrupan en una sola categoría y los estudian juntos. Entonces, la verdad es que comparten imágenes. Si un día llegamos a Apocalipsis, el día que lleguemos a Apocalipsis, digo, porque estamos en el Antiguo Testamento y ahí vamos avanzando despacito, nos vamos a leer que menciona muchas figuras que se mencionan en el Antiguo Testamento y además de otras que pertenecen a los libros apocalípticos, que no son considerados revelación, pero que de ahí toman prestado para hablar, para tomar sus imágenes, porque es literatura que es conocida. O sea que para cuando Juan tiene esa visión, ya es conocido. Muchos libros de estos son conocidos. Judas menciona el Apocalipsis de Enoc. Judas, el libro, es un libro muy pequeño, un solo capítulo. ¿Sí?
Judas el libro de la Biblia. Sí, Judas. O hace referencia a estos libros. Entonces los toman como referencia. Y nosotros decimos, ¿de dónde sacó esto? De esos libros que los primeros cristianos conocían, que los judíos conocían. ¿Ya? Entonces, ellos sabían de dónde salían, nosotros no. ¿Sí? Y máxime cuando no queremos ni leerlos, pues no nos enteramos de dónde salen. ¿Ya? Entonces, ahí está. Entonces, el libro de Enoc es conocido. Apocalipsis usa el libro de Enoc y Esdras también lo está utilizando. Apocalipsis tiene mucha similitud con Cuarto de Esdras. La mayoría de los libros apocalípticos son de escritores judíos que reinaban a la opresión extranjera. Ya lo escribimos. Lo volví a repetir. Características, aquí en las características. La literatura apocalíptica tiene ciertas características que las distinguen de las demás obras. Uno, el uso de seudónimos, es decir, el autor no se identifica. Estamos hablando de la literatura apocalíptica que no corresponde a la revelación, porque Daniel se identifica, Juan en el Apocalipsis se identifica, ¿sí? Estamos hablando de una literatura paralela a la literatura bíblica, ¿sí? Que comparten ciertas características. El uso de visiones, eso podemos verlo con toda claridad ya en Daniel y en Apocalipsis. Entonces, todos son visiones. Intervención de seres espirituales en la transmisión de los mensajes. Entonces, hay ángeles viniendo y dando un mensaje, ¿sí? Ya no es el Espíritu Santo que viene, no es Dios hablando, no es la palabra de Dios viniendo, sino es el mensaje viniendo a través de seres espirituales, como son los ángeles. Entonces, el uso de visiones e intervención de seres espirituales en la transmisión de los mensajes, siempre hay una enseñanza ética, siempre hay un llamado a vivir en santidad, de acuerdo a los preceptos divinos. Hay grandes simbolismos. Va a usar lo llamativo de la literatura apocalíptica es precisamente todos esos símbolos que se utilizan, ¿sí? Todos esos símbolos, eso es lo llamativo realmente y lo que inmediatamente llama la atención. No sé qué quiere decir con mensajes, pero otra característica es un lenguaje extremo. Es un lenguaje extremo. Nada más pensemos en Apocalipsis. Al final, habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Es un mensaje extremo. Y la pregunta que surge, ¿es esta misma tierra o es otra? ¿Esta va a desaparecer? ¿La tierra va a desaparecer y Dios va a crear un nuevo planeta Tierra? ¿O es esta misma donde va a ser todo destruido y luego todo hecho de nuevo? Cualesquiera de las dos cosas es extremo. Por ejemplo, Nahum le decía, basta que leamos el primer capítulo de Nahum para darnos cuenta de esto. ¿Puedes leerlo, por favor? Nahum. Dice, capítulo 1. La ira vengadora de Dios. Profecía sobre Nehemías, libro de la visión de Nahum de Elías. Jehová, Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo, y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá
su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las penas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con imitación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza los tercios de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora tocaré su yugo de sobre ti y romperé tus coyunturas. Mas acerca de mí mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre, de la casa de tu Dios de escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vivo. Hasta ahí vamos a dejarlo. Observemos el lenguaje, le decía, un lenguaje extremo. La fuerza de las palabras habla de que los montes se derriten, los montes se parten. O sea, ese tipo de lenguaje, secar los mares, o sea, en torbellino, las tinieblas, o sea, es un lenguaje extremo, ¿sí? Que podemos ver tanto en Daniel como en Apocalipsis, como en los otros libros. Entonces, su lenguaje es extremo en ese sentido, ¿no? O sea, es un lenguaje muy fuerte, que tomarlo literal, pues habla de un lenguaje de destrucción completa, ¿sí? Y no es necesariamente lo que va a suceder. Lo que sí va a suceder es que Dios juzga, Dios va a poner las cosas en su lugar, pero es la forma de decirlo, ¿sí? Voy a hacerte pedazos. Esa es la expresión para agregar fuerza, ¿sí? Para agregar fuerza a ese mensaje. Entonces, es un lenguaje extremo que tenemos entonces que ser muy cautos al interpretarlo de manera literal, porque no necesariamente sucederá así. ¿Sí? ¿Sucederá el juicio? Sí. ¿Sucederá que Dios intervendrá? Sí. Pero no tan literal, porque esa expresión lo único que pretende es dar fuerza a ese mensaje. Te va a ir mal, y te va a ir muy, muy, muy mal. Ese es el mensaje. ¿Sí? Ese es el mensaje. Entonces, no necesariamente tiene que ser considerado las figuras en términos literales. De hecho, las figuras eso son figuras, son imágenes que tratan de transmitir un mensaje, pero no necesariamente la imagen es igual a la realidad. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener claro en literatura apocalíptica. La imagen no es igual a realidad. La imagen tiene un propósito, tiene un significado, y en su interpretación tenemos que ser más cautos, porque no es igual. Son eso, imágenes, figuras, formas literarias de decir las cosas. Entonces, eso es muy importante. Y bueno, no vamos a ver hoy Nahum vamos a dedicarle su tiempo la próxima semana. Este sería el primer libro de este corte que veríamos, y vamos a ir deteniéndonos despacio en Nahum. ¿Preguntas? Sí, la diapositiva dices. Hasta donde yo sé, sí, déjame lo verifico. Sí, es todo. Es todo. Entonces, ¿preguntas?
¿Cómo? Sí, lo que pasa es que hay que distinguir, hermana, las formas de decirlo. En el diluvio no hay un mensaje figurado. O sea, así lo dice. O sea, es como estamos hablando, ¿sí? En la literatura apocalíptica es distinta. Se usan las figuras. Entonces es ahí donde ya tenemos que revisar el significado de esa figura. Como es muy exagerado, como se dice, no se puede tomar tan literal. Por ejemplo, porque no está basado en la palabra de Dios específicamente como él lo dijo. Ahora, un ejemplo de eso, por ejemplo, es la bestia. Una imagen que aparece en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis, ¿sí? O sea, es imposible interpretarlo literalmente porque la bestia que se nos pinta en Daniel es un ser con 4 rostros: león, águila, no lo recuerdo, cuando lo leamos vamos a verlo así, pero habla literalmente de un monstruo, ¿sí? Habla literalmente de un monstruo, pero esa bestia, en la propia interpretación que da Daniel, lo dice claramente, que ese es un imperio. ¿Sí? Son imperios. Entonces, ya la misma revelación nos dice, entonces, por eso no es literal. Entonces, él nos dice, entonces, pensar en el Apocalipsis, que se nos habla de la bestia, igual, un ser horroroso, no significa que así va a ser. ¿Ya? Un ser horroroso que a la simple vista te va a dar miedo. No, habla de una persona, de un individuo con poder, con una gran influencia en los demás, con una gran capacidad de persuasión. ¿Sí me entienden? A eso nos referimos. Bueno, sí, pero es distinta. Es distinta porque no es algo feo. Tú lo ves y ves algo que atrae a muchos. Es hasta atractivo a muchos. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos con figuras, hermano. ¿Sí? Entonces, esa es una figura. Por ejemplo, estábamos en esta reunión, hubo una reunión en la semana para hablarnos acerca de estas iniciativas que se están llevando en el Senado, y al final otro pastor mencionaba acerca de la bestia, ¿sí? Fue una explicación muy sencilla, pero dice, esto no es una cuestión de las farmacéuticas, porque hay por ahí videos que hablan de que es las farmacéuticas quienes están promoviendo esto por un interés económico. Si no, va más allá. O sea, si no es un problema de ellos, es un problema que va más allá, viene del diablo mismo. ¿Sí? Ahora, la hilación, la relación que encontró es que en el principio creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Sí? Pero el anticristo, pero la bestia, que no tiene la imagen de Dios, buscará imponer su propia imagen al mundo. Y es una imagen distinta a la de Dios, o sea, no es varón y hembra. Viene la ideología de género. O sea, la forma en la que hiló esto, sí, definitivamente, aquí está el anticristo. Definitivamente, aquí está el diablo detrás de todo esto, tratando de destruir lo que Dios ha creado, la imagen de Dios. Varón y hembra los creo. Ahora dice, no hay varón y hembra, hay lo que quieras, lo que tú quieras ser. Perdonado porque se arrepintió, pero lo que veía que decía la palabra, Puede ser lo contrario. ¿Sí?
Entonces, ahí está el asunto, ¿sí? Entonces, nada más hay que tener, es esa referencia, hay que tener cuidado cuando interpretamos esas figuras. Si las escrituras nos dicen su significado, eso es perfecto, porque las mismas escrituras nos lo están diciendo. Cuando no, hay que ser cautos, ¿sí? Hay que ser cautos, porque hay cosas que sí son bien certeras en cuanto a su significado, pero hay otras que podemos desviarnos, ¿sí? Ese es el punto nada más. Muy bien, hermanos, entonces próxima semana ya entramos